Comenzar hablando de un tema que no es en este caso el coronavirus, pero que tiene que ver con la prevención también, y estoy refiriéndome al dengue. El dengue que queremos abordarlo desde distintos lugares. Por eso es que hoy vamos a comenzar nuestra charla con la licenciada Yanina Miragaya, que es coordinadora de Epidemiología y Riesgo Sanitario del PAMI. Bienvenida, muchas gracias. Yanina. Hablábamos del dengue recién porque es un tema que también tiene que ver con una cuestión de prevención que es muy importante. Sin dudas. Cuando hablamos de epidemiología, la gente dice, ¿qué es la epidemiología? Sí, bueno, un poco yo quería comentar esto, la epidemiología y la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades Sí. que son de notificación obligatoria son dos aspectos fundamentales de la salud pública y que se han fortalecido mucho en los últimos años y fundamentalmente con todo esto del COVID estamos todo el tiempo contando los casos, estando pendientes de lo que se notifica y lo que no. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener un buen sistema de vigilancia? Nos sirve, bueno, justamente porque nos permite acceder a una base de datos, un sistema de información que carga en sistema real la notificación de los casos, y con esa información nosotros la podemos integrar y podemos tomar acciones como se viene haciendo en el caso del COVID. Claro, ¿no? se toman medidas en función de lo que sucede, no en un solo lugar, sino en distintos lugares. Exacto. Y lo importante de la epidemiología es que nos cuida a todos sin que nos demos cuenta, a lo mejor. Sí. Y ahora es un tema que se puso de moda con el coronavirus. Se puso de moda, pero venimos vigilando enfermedades de hace muchísimos años. Por suerte. Por suerte, tal sí, cual. Y bueno, en el caso del COVID nosotros sabemos cuáles son los casos notificados, los sospechosos, los confirmados, las personas que fallecen, todo eso lo sabemos, y con el dengue ocurre lo mismo. En el caso del dengue, nosotros los epidemiólogos contamos el calendario en semanas epidemiológicas. La primera semana de enero es la semana epidemiológica 1, semana epidemiológica 2, y así va siguiendo. Ahora estamos transitando la semana epidemiológica número 15 y ¿Del dengue? En general. En general. Perfecto. Estamos ahora transitando la semana epidemiológica 15 y en el último boletín epidemiológico que se publica en el boletín, en la página del Ministerio, es de Información Pública, que corresponde a la semana 14 y se publicó el día 16 de abril. Allí se notificó que en las últimas 3 semanas, o sea, semana 12, 13 y 14, se notificaron 4.700 casos de dengue, el promedio fue, ¿no? De esos casos. Y en comparación, esas mismas 3 semanas con los años 2018 y 2019, aumentó 10 veces el promedio. O sea que tenemos que estar un poco más atentos todavía. Exactamente. ¿Y esto con qué tiene que ver? Digamos, por un lado mejoró la notificación, pero por otro lado también tenemos mayor casos, y el aumento de los casos tiene que ver con que si nosotros ahora queremos tomar acciones de dengue, son acciones que llevan mucho tiempo, y este aumento de casos tiene que ver con la falta de políticas de cuidado y de prevención que se ocurrieron en los años anteriores. Para pasarlo a una cuestión más sencilla, todo lo que tiene que ver con la consecuencia del dengue hoy son las medidas que se tomaron o no se tomaron hace muchos meses atrás. Exactamente, exactamente. Hoy estamos complicados porque quizás un año atrás no se tomaron las medidas preventivas que hay que tomar. Hoy se están tomando medidas preventivas para lo que viene también. Hoy se están tomando medidas preventivas. ¿Cuáles son? Bueno, en principio estuvimos al principio cuando antes de que se declare esta cuarentena, estuvimos tratando de hacerles llegar a nuestros adultos mayores cuáles son las medidas de cuidado y de prevención, que tienen que ver con entender un poco cómo funciona el ciclo del vector, en este caso el mosquito. El Aedes aegypti, que es el mosquito puntualmente que transmite esta enfermedad. Exacto, estas enfermedades son enfermedades vectoriales, son enfermedades virales infecciosas que se transmiten por mosquitos que se alimentan de sangre, ¿no? Y el ciclo es cuando un mosquito pica a una persona que está enferma, ese mosquito pasa a ser un mosquito infectado, y después al picar a otra persona ya la va a infectar, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Lo podemos prevenir. Por un lado, no es solamente vaciar y dar vuelta a los tarros. Esa es una de las medidas. Esa es una de las medidas, pero no es solamente eso, porque es importante tener en cuenta cuál es el ciclo del mosquito. Cuando llegamos al mosquito adulto, ya estamos en las últimas, ¿no? Es cuando nos tenemos que aplicar el repelente. Pero hay que tener en cuenta que el mosquito tiene un ciclo que empieza con un huevo que se deposita en las paredes de los recipientes. Se depositan entre 50 y 100 huevos por cada mosquito y pueden quedar ahí sin agua durante un año, vivir aún sin vaciando agua. los tachos de agua también pueden quedar ahí. Por eso es importante no solamente vaciarlos, sino también pasarles una mano, un trapo o tirarlos tal cual, pero por ahí uno los ve ahí en un costadito y dice, ay, bueno, están vacíos, me quedo tranquilo, pero llueve o se mojan por algún motivo y ese huevo que estuvo ahí quietito explota en 1, 2 o 3 días y continúa el ciclo. Entonces claro, se sigue reproduciendo. Exacto. Entonces, medida 1, eliminar todo lo que tiene que ver con el agua, pero también higienizar, ver que no tenga nada el recipiente o tirarlo. Exacto. Medida 2. Medida 2.
tener en cuenta, el huevo después evoluciona a larva. Cuando estamos en larva están ahí en el fondo vivas, Sí. que se esconden ahí en esas raíces del, ¿vieron cuando ponemos un potus, por ejemplo? Ahí quedan las larvas. Entonces, si yo agarro esa larva y la tiro en un balde o la tiro en una rejilla o en algún medio acuoso, el ciclo va a continuar. En la rejilla también. Sí, por eso es muy importante, porque es como que lo mudamos. Claro. Por eso es muy importante tener en cuenta que en este caso, en este estadio, no soportan temperaturas mayores a 40 grados. Entonces una buena estrategia es vaciar eso en una superficie caliente y seca, o bien tirarles agua hirviendo. Entonces con eso se muere la larva garantizamos y que nos la larva garantizamos. Es bueno aplicar mosquiteros en las ventanas, en las rejillas de las terrazas y de nuestros patios, poner mosquiteros para que esos lugares oscuros y tranquilos y húmedos son ideales, como los neumáticos viejos que por ahí están tirados en el fondo de nuestra casa, o también las piletas de lavar la ropa. Si no salimos a lavar la ropa al jardín o a la puerta o al patio, donde sea, si eso se acumula de hojas y están ahí quietitas, esa oscuridad es ideal para ellos. Las poblaciones vulnerables, los adultos mayores son claramente una población Sí. vulnerable. ¿Qué medidas deberían tener extra referido a lo que es la prevención del dengue? Porque ahora estamos todos cuidándonos, lavándonos las manos, por suerte, y todas las medidas que tienen que ver con la prevención del coronavirus. El dengue está hoy instalado, sigue el contagio. Totalmente. Nosotros tenemos desde el año pasado, en la semana epidemiológica 31 del año pasado, se declaró el brote de dengue después de 3 años de haber tenido contenida la enfermedad. Sí. Y hasta ahora se han notificado casi 40.000 casos sospechosos y tenemos confirmados 14.000 casos de dengue. 14.000 casos, de los cuales el 80% están en nuestros barrios. Y son cifras más altas que el coronavirus, que son las que atendemos todos los días, digo, sí, ¿no? Por eso, sí, son 14.000 casos, de esos el 80% han estado en nuestros barrios, por eso tenemos que estar muy atentos con las medidas de prevención, y tenemos 25 personas que han fallecido también por sospecha de dengue, así que es una enfermedad que nos tenemos que tomar muy seriamente. Y bueno, ahora que estamos en casa podemos aprovechar para ir a hacer mirar el fondo, la terraza, el patio. Las plantas, las macetas, por las ahí, latas. todo lo que tenemos, los potus que tenemos en agua, mejor los pasamos a la tierra para que no queden ahí acumulada el agua. Y bueno, verificar esas cosas que ya no nos sirven, mejor las tiramos, porque no sabemos si tienen huevitos ahí, si no lo limpiamos bien, pueden crecer y sabemos que dura un montón de tiempo. Sí, Janina, vos sos epidemióloga. ¿Cómo ves esta situación del coronavirus, más allá del dengue, que recién lo decíamos, y está buenísimo abordar algunos temas, porque más allá del coronavirus hay un montón de cosas que siguen sucediendo? Sí. Y desde tu opinión y tu conocimiento epidemiológico, el aislamiento, porque me parece que es importante remarcar esto. ¿Cuán importante sigue siendo en esta etapa en la que estamos transitando, por supuesto, los argentinos? El aislamiento es lo fundamental. Hoy en día es la mejor vacuna que tenemos, quedarnos en casa, lo venimos diciendo todo el tiempo, y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Y es muy importante también anticiparnos, aunque se vaya flexibilizando un poco para poder integrar algunos sectores. Es importante tener en cuenta que los adultos mayores son quienes son los últimos que tienen que salir. Digamos. Está bien, pero no es por discriminar, sino porque es una cuestión de protección. Por una cuestión de protección y de cuidado, porque son los más vulnerables. No solo en el dengue, son los más vulnerables, también en el coronavirus y en otras enfermedades que tienen que ver con la edad y con otros factores de riesgo. Por lo tanto, ellos tienen que sostener este aislamiento y tener en cuenta las medidas de cuidado, si tienen que hacer algún trámite, si tienen que ir a la farmacia, digamos. Esos son los aspectos fundamentales. Fantástico. La vacunación, recién decíamos, la finalización en 6, la vacunación de la gripe. Se adelantó esta vacunación. ¿Por qué epidemiológicamente es necesario vacunarse en esta época del año? Esas son explicaciones que uno la hace porque, bueno, me vacuno en esta época del año, pero tiene una explicación. Sí, en realidad tiene una explicación. Nosotros, la vacunación siempre se hizo hacia fines del mes de abril, ahí comenzaba, nosotros comenzamos y adelantamos la campaña 15 días en todos los ámbitos, nacional, municipal, provincial. Y esto tiene que ver con que vacunarnos contra la influenza, que no es una vacuna contra el coronavirus, esto ya lo sabemos, es una vacunación contra un tipo de gripe que genera muchas morbilidades, y si nosotros nos enfermamos por la gripe, estamos como más indefensos para defendernos del coronavirus. Más por débiles. Eso es entonces, importante. si evitamos enfermarnos de la gripe, aunque a algunos les toque el coronavirus, estamos un poquito más fuertes. Un poquito más fuertes, Si no agregaríamos coronavirus, gripe, digo, la idea es minimizar al máximo todas las afecciones que podemos tener que sean colaterales y que nos debiliten un poco menos. Exactamente, pero también es importante tener en cuenta que la gente tiene muchas ganas de vacunarse, tiene muchas ganas de prevenir esta enfermedad, pero también es importante tener en cuenta que
sigue primando antes de la vacunación el distanciamiento social. Entonces, si sabemos que está la vacuna y salimos todos corriendo y nos amuchamos todos, es un peligro de todos modos. Es muy importante lo que decís, por eso decimos doble responsabilidad. Las farmacias que vacunen al número que tienen que vacunar, porque eso va a permitir que el cronograma que está estipulado por el PAMI en este caso se pueda cumplir de manera ordenada. Y a los adultos mayores, que tiene que ver con la responsabilidad individual, que va a permitirnos que lo colectivo funcione. Si no tenés el número, por ejemplo, hoy, que es 6, no vayas a la farmacia a vacunarte. Si tenés el 7, espera que mañana te toca a vos. Hoy le toca a los números 6. Y si no pueden ir hoy, tengan un poquito más de paciencia porque estamos adelantados, como decías vos, en el inicio de la vacunación, con lo cual se va a llegar a vacunar a todos a tiempo. Sí, tal cual, y gradualmente irán entrando las vacunas se programan el año anterior, así que se siguen fabricando, así que... Y se compraron más dosis para este año también. Exactamente. Bueno, Janina, muy clara, muchísimas gracias. Hablar de epidemiología a veces puede ser un poco aburrido. La idea es que deje de ser aburrido para ser comprendido por todos nosotros, porque, por supuesto, cuidarnos tiene que ver con nuestro conocimiento. De eso se trata. Quédate en casa, salud. Y hay